Muy buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo del podcast. En este podcast vamos a traer gente que, bueno, nos pueda aportar cositas a nivel mindset, a nivel de empresa, tips a la hora de emprender, gente muy top en este tipo de sectores, ¿vale? Así que hoy estamos con Jesús Vázquez, un chico que decidió emprender en el mundo del marketing después de dedicarse toda su vida al sector industrial. Muy buena, Jesús. ¿Qué tal? Muy buena, Ale. Pues sí, bueno, yo me he dedicado toda la vida a la ingeniería y el diseño y fabricación de accesorios para tanques de combustible en mi caso. Llevo 6 años siendo responsable de producción y salud y seguridad en el trabajo en ese ámbito. Y como bien dice, al final me he llevado, estuve dándole vueltas a mejorar un poco mi vida, a cambiar un poco, montarme algo por mi cuenta y terminé montando una consultoría industrial en la que me dedico a auditar empresas del sector industrial principalmente y ayudarlas a posicionarse y aumentar su rendimiento y capacidad operativa, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy te hemos traído principalmente para que nos hables un poco del tema mindset, mentalidad, que es uno de tus grandes puntos fuertes. Ujú. Sí, bueno, al final, por las vivencias que he tenido a lo largo de toda mi vida y por lo que me ha hecho llegar a donde estoy, que además es el principio de un largo camino, ha sido principalmente por ese clic, por ese cambio de mentalidad que me hace darme cuenta que yo puedo, que podemos llegar a algo más y que podemos hacer algo más que estar siempre viviendo dependiendo de una nómina o dependiendo de una empresa y de un trabajo. Vale, pues bueno, os explico cómo va a funcionar un poquito el podcast. Él ha preparado unas preguntas para mí que responderé del tema de redes sociales, que como bien sabéis es en lo que yo me especializo. Y yo preparo unas preguntitas para él a nivel mentalidad y un poco de foco, que él igual va a ir respondiendo a lo largo del podcast, ¿vale? Van a salir de forma un poco espontánea, ya que buscamos una naturalidad y una conversación muy fluida, ¿vale? Pero sí que es verdad que para empezar quiero hacerte una preguntita bastante interesante. Para ti, ¿qué es realmente la mentalidad y por qué influye tanto en los resultados que las personas obtienen? A ver, pues para mí la mentalidad es justo lo que he comentado antes. Para mí la mentalidad es ese despertar, ese clic que hace un muy bajo porcentaje de la población que se da cuenta de que lleva toda la vida dormido y que puede conseguir mucho más que lo que se presupone o lo que nos han inculcado desde pequeños. Al final a nosotros desde pequeños, creo que hablo en nombre de cualquiera de nuestra generación, siempre nos han inculcado esa idea de, oye, tienes que estudiar, sácate una carrera universitaria, incluso si no eres universitario, como que no tienes acceso al mundo laboral, y búscate un buen trabajo en el que te puedas llevar toda la vida, cómprate una casa y vive, ¿no? Porque esa es un poco la mentalidad que nos han inculcado a todos nosotros, a casi todos nosotros, nuestros padres, porque la mayoría no venimos de mundos de negocios, de empresarios grandes, entonces lo que nuestros padres quieren para nosotros es estabilidad y que nos vaya bien. Entonces, para mí, la mentalidad es ese despertar, ese clic que te hace darte cuenta, ese 1% de la población que se da cuenta que no es solo un trabajo y vivir toda la vida dependiendo de un sueldo, sino que se puede conseguir muchísimas más cosas teniendo buenas capacidades y poniéndole mucho trabajo. Yo sinceramente opino que a nivel social, hoy en día no hay un límite en cuanto a ganar de manera mensual o anual, sino que al final dependemos de unas habilidades. ¿Me entiendes? Sí, además de habilidades, yo creo que las habilidades se trabajan, se consiguen con esfuerzo y con dedicación. Pero para mí sí hay muchos factores limitantes a nivel mentalidad. O sea, yo creo que si tú no te crees de verdad que te mereces llegar a un punto de tu vida hasta que de verdad. Se te ha cortado. No me digas eso, tío. Repítemelo tranqui, no pasa nada. Yo
mentalidad, ¿vale? Hay un factor limitante mucho más allá de las habilidades. Las habilidades son una parte evidentemente es indispensable, es una parte indispensable de lo que puede llegar a conseguir una persona, pero las habilidades se adquieren, las habilidades se estudian, las habilidades se trabajan. A nivel mentalidad, sí creo que es un factor limitante que solo te queda trabajarlo, no puedes ir a un sitio y aprender sobre mentalidad. Tienes que creértelo tú y tienes que mejorar tú. Y hasta que no te creas que puedes estar en una posición diferente a la que estás, no vas a conseguir estar en una posición diferente. Sinceramente no podría estar más de acuerdo. Al final, la mentalidad que yo creo que nos han inculcado, como bien dices, es estudia, sácate un título, que al final no deja de ser un papel con una firmita, trabaja, consigue un trabajo que te aguante toda la vida y de ahí intenta sobrevivir. Yo creo que es más eso, que más que vivir nos enseñan a sobrevivir con lo que podamos y ya está. Exacto. Al final es siempre lo que han querido. Y solo hay algunos en los que creo que nos podemos empezar a incluir tú y yo, que nos damos cuenta que nosotros no queremos estar toda la vida dependiendo de un trabajo, de que haya un problema en la empresa en la que estoy trabajando y me quede parado y ahora qué hago, busca otro trabajo, busca otra empresa, cuando además incluso puede ser, ¿cuántos casos se dan de personas que llevan en el mismo oficio toda la vida? Y por lo que sea eso se tuerce y ahora me veo con 45, con 50 años, donde yo toda la vida he trabajado de lo mismo y ahora no encuentro trabajo de esto y no tengo otras capacidades y dónde voy y qué hago. Hay muy pocos que nos damos cuenta a corto plazo y no nos damos cuenta con 30 años o con 40 años de que el problema hay que atajarlo antes y que la libertad exige trabajo y exige esfuerzos, pero lo exige antes. Sí, la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Creo que hay mucha gente que siempre culpa a ese entorno, a ese mercado que no está en el punto en el que ellos quieren, ¿no? Y siempre lo culpan. Entonces, me gustaría que me dijeras si tú tuvieses que confrontar a una persona que siempre culpa a esas cosas que no se pueden controlar, tú directamente, ¿qué le dirías? ¿Por qué? O sea, si yo le tuviera que preguntar algo sería ¿por qué? Y me explico con el por qué. ¿Por qué estás buscando una excusa? ¿Por qué estás buscando una excusa fuera de ti? ¿Por qué buscas culpas al mercado? ¿Por qué buscas es que la competencia? ¿Por qué buscas es que es muy difícil llegar y posicionarse? Pero después te llevas todo el día viendo vídeos en Instagram o en TikTok, o scrolleando, viendo a gente que sí de verdad lo está consiguiendo. ¿Y por qué te haces menos que esa gente que sí lo está consiguiendo? ¿Por qué tú te crees menos válido que una persona que esté llegando a eso? ¿Qué te crees que te diferencia a ti? Lo único que te diferencia es que él en su momento empezó con más miedo, con menos miedo, con más, habilidades, con menos habilidades, pero empezó y no paró hasta que lo consiguió, y no ha parado hasta que lo está consiguiendo. Sí, creo que tienes toda la razón. Al final hay mucha gente que lo que busca es excusarse para no tomar esa acción, porque esa acción conlleva un esfuerzo muy, muy grande y eso es algo que la gente no está dispuesta a hacer, al fin y al cabo. Es mucho Exacto. más cómodo meterte en Instagram, ver gente que está trabajando, como tú, por ejemplo, que está trabajando, que está consiguiendo lo que está subiendo su contenido en Instagram para inspirar a esas personas, darle me gusta a las 300 personas que te salen en una tarde hablando de vídeos así, pero no tomar esa acción que es de verdad lo que cuesta. Exacto. Mira, al final todo el mundo, o casi todo el mundo busca libertad, ¿no? Yo creo que todos los que empezamos a montar nuestra vida buscamos libertad económica, libertad financiera, tranquilidad sobre todo, ¿no? Porque el ser humano necesita tranquilidad, necesita estructurar unos pilares en su vida para poder ser feliz o lo más feliz posible. Entonces, por eso todo el mundo dice que quiere dinero. La gente no busca dinero, la gente busca estabilidad. Pero la estabilidad y la libertad tienen un precio que no casi nadie está dispuesto a pagar. Y yo cada vez encuentro más veces y más a menudo. Yo te puedo poner un ejemplo claro del día que yo tuve ayer, sin ir más lejos. Yo ayer me levanté a las 6 menos cuarto de la mañana. Me fui a mi oficina de ingeniero a trabajar. Mi jornada laboral empieza a las 7 de la mañana. Yo a las 6:30 estoy siempre dentro de la oficina. Estoy currando. Salgo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sin comer, sin descansar y sin absolutamente nada, me fui a 200 kilómetros de Sevilla a cerrar un contrato con un cliente de mi emprendimiento. Y ese cliente era un cliente bastante especial
que no me servía cerrarlo con una videollamada. Él quería un cara a cara conmigo, ver si podía confiar en mí, si no, porque además venía bastante quemado de otros gurús que venían a venderle lo que terminó siendo una moto, ¿no? Entonces, yo me fui a Sevilla, o sea, fui de Sevilla a Córdoba, ¿vale? A 200 kilómetros de mi casa, cerré un cliente, volví, llegué a mi casa a las 9:30 de la noche y yo todavía no había comido, no, no, pero es uno de tantos días. Ese precio, la mayoría no está dispuesto a pagarlo. Ese precio de estar trabajando mientras estás montándote algo por tu cuenta, echarle horas, horas y horas, y al principio no verle un beneficio claro, eso no es algo que cualquiera esté dispuesto a llevarse. Al final, sí, hay mucha gente que dice que quiere cambiar la mentalidad, pero siguen actuando exactamente de la misma manera. Yo jamás lo entenderé, porque si yo te digo también mi día de ayer, me acabé acostando a las 4:15 de la mañana por estar editando vídeos, preparando cosas. Al final todo el mundo tiene sus proyectos, ¿no? Está la gente que los quiere llevar a Exacto, cabo, le da igual el horario, y la gente que dice, bueno, cuando tenga tiempo ya trabajaré en ello. Yo me considero una persona de esas que trabajan sin mirar el horario, porque algún día querré disfrutar de mi vida sin tener que mirar también el tiempo. exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero sí que veo que hay mucha gente, que el problema que tiene es que son víctimas. Y hay gente que le encanta vivir dentro de su jaula de cristal en la que ellos se consideran víctimas y que son unos pobres desahuciados por la vida, por la vorágine que conlleva esto. Y oye, pobrecitos, porque les encanta sentirse así, les encanta que alguien les llegue y le diga, hay que ver qué tal. Y ellos mismos les encanta regocijarse en eso. Y ese tipo de gente es la que luego se lleva toda la vida en el mismo sitio, que no lo critico, ¿eh? Hay gente que también quiere su estabilidad y su estabilidad y su paz la encuentran en un trabajo, con una nómina más alta, más baja, con eso a ellos les parece suficiente y punto. Mi crítica va a las personas que teniendo una vida así, se quejan de no poder mejorar esa vida, pero no dan ningún paso. Esa gente es gente que es víctima y que toda la vida se llevará, viviendo el mismo paso a paso, el mismo día tras día, en el que se quejará de lo que no tiene, pero no hará absolutamente nada por cambiarlo. Mm. Creo que al final estamos los dos de acuerdo en que la vida se resume en tomar ciertas decisiones que muchas veces van a ser muy, muy complicadas, pero eso no significa que no tengamos que tomarlas. Al final, sí, muchas veces no tenemos el dinero suficiente, pensamos que emprender necesitamos un capital muy alto para empezar, pero no todo es así. Simplemente puedes empezar ese cambio aprendiendo una habilidad, cambiando esa mentalidad, cambiando malos hábitos, ¿no? Claro, totalmente. O sea, para empezar, si te fijas en casi cualquier empresario de éxito, tiene un balance casi perfecto, por no decir perfecto, entre lo que es su vida personal y su vida profesional. Gente que se cuida, que come bien, que entrena, que tiene una vida familiar, eh, con su pareja, con sus hijos, que es súper fructífera, súper satisfactoria. Y la mayoría de esos empresarios son los que a nivel profesional, consigue los logros que todos vemos. O sea, podríamos poner ejemplos claros de gente que ha llegado muy lejos sin descuidar esa parte personal, porque yo creo que es indispensable. Porque si tú no estás balanceado y no estás equilibrado en todos los aspectos de tu vida, no puedes llevar un negocio adelante. Sí. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Al final, cuando no eres capaz de balancear todo, no puedes dedicarte el 100% de tu vida a tu negocio. Hay muchos empresarios que he conocido a lo largo de mi vida que viven por y para su negocio. Y eso al final yo creo que te acaba consumiendo, ¿no? El no pasar tiempo en familia, tener hijos y no poder disfrutar de ellos, yo creo que es más un lastre que disfrutar de lo que es la libertad de poder emprender y esa libertad horaria, ¿no? Que te da. Mira, se me han dado casos de empresarios así que me han llegado, ¿vale?
que de primeras me llegaban y me decían: "Pero tú con 26 años que tienes, ¿qué vas a venir a mí a enseñarme? Que yo llevo los mismos 26 años que tú tienes, llevo yo en este sector". Y yo siempre cuando me vienen así, siempre les hago la misma pregunta. Siempre les digo: "Vale, vamos a hablar ahora con propiedad sobre la escala que tiene tu negocio y lo importante que es tu empresa. Si tú hoy te vas de tu empresa y desapareces durante 3 meses porque te vas a ir 3 meses a las Maldivas con tu empresa, ¿qué? No, hombre, yo no me puedo ir de aquí, yo me voy 3 días y esto ya empiezan a haber problemas, tal, yo si me voy 3 meses esto se cae". Digo: "Entonces eres un esclavo de tu negocio, no te Totalmente. equivoques. Tú no tienes una empresa que haga dinero, tú sigues siendo un esclavo, lo que pasa es que en vez de ser alguien que está trabajando para hacer rico a otro, estás perdiendo tu vida en un negocio, un emprendimiento, una idea que muchas veces ni siquiera funciona, solo la sigues llevando adelante por ego y por orgullo, porque es tuyo". Tienes toda la razón. Al principio, sí es verdad que la figura visible tiene que estar, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, como CEO de mi agencia, los clientes esperan que yo dé la cara. Pero Ujú. si yo decido irme, por ejemplo, de redes sociales, que es mi especialidad, decido irme 3 meses, al principio sí, va a caerse ese sistema. Porque cuando tú no tienes una comunidad todavía, una gente fiel que espera, es normal que si tienes 100 seguidores y dejas de subir contenido, pues esos 100 seguidores desaparezcan o cuando vuelvas no tengas las mismas métricas, ¿no? que tenías anteriormente. Ujú. Pero un negocio sano debe poder, una vez tenga su comunidad, poder desaparecer durante X tiempo y que todo siga funcionando, ¿no? Porque Por supuesto. al final buscamos que yo pueda vender sin tener que estar en esa llamada, que pueda generar esos leads sin tener que mostrarme cara a cara con ellos, ¿no? Eso yo creo que sería lo esencial, que no todo el trabajo recaiga en la cara visible de la empresa, sino también en esos posibles trabajadores. Claro, a ver, yo aquí entendería que serían dos sistemas diferentes. No es lo mismo el sistema y el funcionamiento de una empresa que la cara visible de esa empresa. La cara visible de esa empresa, y más hoy en día con las redes, por supuestísimo que todo lo que quien queremos ver es a Ale haciendo su contenido, enseñando su marca y sobre lo que hace, lo que es. Pero fuerte y la comunidad reconoce que tú estás detrás. Tú tienes que ser lo suficientemente capaz como para crear una industria, una empresa, ¿vale? Ya sea del tipo que sea, en tu caso una agencia de marketing, en la que tú puedas delegar trabajo. Porque al final tú no eres especialista en todos los campos de tu empresa, no eres el mejor especialista en todos los campos de tu empresa. Tú tienes que crear una imagen de marca, tienes que funcionar, pero también tienes que tener la capacidad de delegar y tú poder seguir siendo esa imagen de marca, mejorar tu imagen de marca, pero que después haya gente detrás que una vez a ti te lleguen esos clientes y los hagas funcionar, le puedan llevar ese mantenimiento al cliente. Tú puedes cerrar clientes, pero tú necesitas que ese cliente después lleva un bagaje detrás que tú tienes que asegurarte de que se está haciendo, pero no tienes por qué hacerlo tú. Exacto. Ahí está. No puedo estar más de acuerdo. Al final me han llegado clientes que me han pedido un servicio de SEO, por ejemplo, y yo no soy especialista en SEO, pero tengo gente en mi agencia que sí es especialista y que lo puede hacer muchísimo mejor que yo. Y aún así hay gente que se empeña en, Buah, es que si no me lo haces tú, no quiero, porque yo te he conocido a ti, he tratado contigo y sé que tú me lo vas a hacer. Y digo, ya, pero yo te lo puedo hacer, pero tengo una persona que te lo puede hacer mejor que yo. Porque es como dices, yo no soy especialista en todos los campos. Como he dicho al principio del podcast, yo me especializo en redes sociales. Es lo que más controlo, tengo mucha claridad a la hora de expresarme y es en el campo en el que más potencial tengo, pero no en todos. Exacto. Yo al final donde mejor me muevo es a la hora a mí, por ejemplo, me funciona muchísimo la presencialidad. Yo me muevo de cara a cara con el cliente, yo me siento con un empresario, sea del tipo que sea, tenga la edad que tenga, yo me siento y a mí es donde se me da bien y yo en las distancias cortas es donde funciono, donde te vendo y ya no solo te vendo, sino te hago ver los puntos de dolor que tienes y dónde tienes que mejorar. Por mucho que tú pienses que tu empresa funciona o no funciona,
y te creas el mejor, sé encontrar esos puntos de dolor, ya sea en tu estructura, en tu columna vertebral empresarial o en ti como CEO o como gerente, ¿no? Pero sin embargo, si luego tengo que hablar te hablo, consultoría financiera, yo tengo un especialista que es contable acreditado por el Estado, que te va a hacer la auditoría financiera, porque yo no soy contable. Si necesitas posicionamiento web, yo tengo un equipo detrás que tendré probablemente a de las mejores personas a nivel internacional, de posicionamiento web en Google, y porque yo no te voy a hacer ese trabajo mejor. Yo te puedo encontrar los puntos de dolor y decirte qué es lo que tienes que mejorar y cómo debes de mejorarlo, pero el plan de acción te lo tiene que hacer una persona que sea especialista en eso. Claro. Y será tu empresa la que se encargue de hacerlo, no tú ¿No? personalmente. Esa lo hará, pero no yo personalmente. Porque además, te lo digo claro, yo no te voy a hacer un buen trabajo en ciertos aspectos. Porque si hablamos por ejemplo, algo que es mucho tu campo en ciberseguridad, yo si el día de mañana tuviese que meterme en ciberseguridad de algún tipo, yo por supuesto contaría con un experto. Y yo puedo darme cuenta de que tienes un problema en la red interna de la empresa donde te están intentando entrar a robarte datos del NAS, del servidor, a lo mejor tienes una empresa de diseño y te están intentando robar diseño y te están robando diseño, pero es que yo no te voy a mejorar la ITT de la red interna, porque yo Exacto, no sé, pero ya me encargaré yo de que tengas a tu disposición al mejor personal posible en ciberseguridad que puedas encontrar. Y te daré yo, como imagen de marca, te daré la garantía y la seguridad de que es la mejor persona y de que es la mejor solución. exacto. Creo que en realidad, como has dicho, ese es nuestro trabajo, garantizar a la gente que la gente que trabaja para nosotros están más que preparados para hacer ese servicio como los mejores. Entonces, Exacto. exacto, eso es, yo creo que es lo más importante, que al final a nosotros como imagen de marca no nos repercute hacer todos y cada uno de los servicios, porque si no volveríamos a un punto que hemos tratado antes, que es la esclavitud en el negocio, sino Exacto. que yo pueda delegar ese trabajo a una persona que sea totalmente capaz y que yo te pueda certificar que esa persona va a hacer el mejor trabajo posible y que nadie te lo va a mejorar. Te lo pueden igualar, pero no van a Claro. mejorártelo. Claro. Yéndonos a lo que es mucho más tu campo, tu especialidad, si nos vamos a temas de redes sociales y ese tipo de cosas, o sea, quizás tú eres muy bueno comunicando, eres muy bueno con tus guiones de Reels, tu distancia a la hora de comunicar y tu claridad de mensaje es buenísima, pero quizá a lo mejor tienes a alguien que las miniaturas te las hace muchísimo mejor de las que las podrías hacer tú. Y eso no implica que tú seas mejor o peor en viajes de marca. Tú al final sigues comunicando, sigues siendo tú y sigues siendo la cara visible de la empresa. Pero es que a lo mejor quien te edita las miniaturas es alguien que lo hace mejor que tú. Y eso no cambia tu percepción de marca. Al revés, incluso la mejora. Exacto. Al final, yo soy experto en redes sociales, soy experto en comunicar, se me da muy bien, tengo mucha claridad y los guiones transmiten un mensaje muy claro adaptado a mi forma. Pero eso no quita que hay gente que edite mucho mejor que yo y que pueda ser incluso hasta más clara a la hora de hablar. Mi especialidad Claro, es comunicar. Mi especialidad es analizar métricas en redes sociales, pero eso no significa que sea el mejor editor. Yo mis vídeos me los suelo editar yo porque es algo que me gusta, pero probablemente en un futuro bastante próximo me toque contratar a una persona que lo pueda hacer mucho mejor que yo. claro, por supuesto. Porque viniendo a tema de redes sociales, me gustaría a mí hacerte una pregunta a ti. No sé si puedo Por o no supuesto, puedo. por supuesto. En tu experiencia, porque a mí, por ejemplo, es algo, yo estoy empezando ahora un poco con esa marca personal porque creo que es el complemento perfecto para cualquier empresario, ¿vale? Y sí que es verdad que llevo bastante poco tiempo, no llevo ni 2 semanas con ella, y me gustaría saber tu experiencia. ¿Qué crees que es la clave para que tu contenido, ya no digo se viralice, sino le llegue a las personas adecuadas y genere interacción dentro de tu nicho, ¿no? De las personas adecuadas. Yo no quiero llegarle a
a un chaval que esté mirando vídeos de bicicleta si yo de lo que hablo es de negocio, ¿no? Y de mentalidad empresarial. Mira, pues hay varias opciones. La primera es cuando tú haces un anuncio o una promoción, puedes dirigirte a un campo específico y nichar a quién se le va a publicitar ese contenido, ¿no? Pero de forma orgánica es un poco más complejo, ya que depende un poco más del algoritmo, que es algo que nosotros no podemos controlar, ¿vale? Al final, creo que algo muy importante es el hook. Los primeros 3 segundos del Ujú. vídeo tienen que enganchar. Si esos 3 primeros segundos del vídeo no hacen que la gente se quede, el vídeo no va a tener interacción. Al final, para tú decidir si algo te gusta, que no seas una view vacía, tienes que haber visto el contenido y decir, oye, me gusta, o oye, yo creo que este tío se equivoca, voy a comentárselo, ¿no? Y eso es lo que te va a generar a ti una interacción y que esos vídeos se sigan promocionando. Porque, por ejemplo, Instagram, a más interacciones, deduce que el contenido es más atractivo y lo publicita muchísimo más. Entonces, sí, de forma orgánica es más complejo y el algoritmo normalmente se lo suele mostrar a gente que consume ese contenido. No siempre. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que a ti y a mí tenemos bueno, nuestro para ti, tanto en TikTok o en Instagram, será pues principalmente de negocios, de gente con empresas, Mm. emprendedores. Y aún así, alguna vez se te cuela un vídeo de un tío pescando, de un tío con un coche que nada que ver con negocios. ¿Por qué? Porque el propio Instagram, el algoritmo, lo que también intenta es darte otro contenido que consumir, para que tu feed sea más variado y así Vale. pueda llegar, o sea, los vídeos de más gente se puedan publicitar. Entonces, a la hora de crear contenido o de generar interacción en ese contenido, ¿qué crees que pesa más? ¿El volumen, o sea, la cantidad de vídeos que suba o la calidad de contenido? La calidad. Porque hay muchísimos gurús que dicen, oye, sube de 2 a 6 vídeos al día, que vas a conseguir que Instagram o la plataforma de turno entienda y mueva más tus vídeos, pero al final no sé si todo depende de volumen o es mejor buscar contenido de calidad, ¿no? Eso depende mucho también del objetivo, pero yo diría siempre que la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad del contenido es lo que va a hacer que la gente se fije en él. Si tú subes 10 vídeos al día, pero esos 10 vídeos, uno solamente tiene un valor, lo demás es ruido. Lo demás simplemente son vídeos vacíos que van a estar como otros miles de millones de vídeos que hay en redes sociales. Entonces, yo siempre priorizaría la calidad. Eso no significa que según tu objetivo, esa calidad tenga que estar con mayor volumen o menor volumen. Es decir, tu objetivo principalmente es convertir. No necesitas hacerte famoso o no Por supuesto. necesitas tener una gran presencia. Ujú, por Entonces, supuesto. tú no necesitas subir un vídeo diario. Yo sí. O sea, yo como experto en redes sociales, al final la gente de mí no se fiaría si no tuviese seguidores, si no tuviese unas redes sociales trabajadas y estuviesen activas. Sí, te entiendo perfectamente. Y no, la verdad que no había caído en eso. O sea, yo, a ver, yo sé que no quiero ser famoso como tal. Yo no necesito tener 40, 50, 60 mil seguidores en redes porque no tengo esa necesidad. Yo convierto de otra forma, ¿no? A mí, prefiero mil veces 4.000 seguidores de mi nicho y que sean posibles clientes a 40, 50 mil seguidores que al final sea gente que solo consume mi contenido, pero no llega a convertir nunca, ¿no? Claro. ¿Vale? ¿Tú crees que la calidad de edición es lo que marca la diferencia, además de guionizar? Ese típico vídeo que aparece con un montón de pop-ups, de sonidos, de clics, de que siempre sean súper dinámicos, porque a lo mejor en mi campo yo puede ser que peque bastante a lo mejor yo te hablo de como podría estar hablando contigo, ¿no? En una conversación, estoy tranquilo, me siento y hablo contigo sobre a lo mejor lo que he visto sobre crecimiento empresarial, pero no tengo ese dinamismo que se ve muchísimo en redes de esos clips de 2 3 segundos, súper todo en movimiento, subtítulos súper agresivos y llamativos. Yo quizás lo hago más mi estilo quizás es algo más calmado, algo más pausado. Vale, eso sí tiene importancia. Obviamente también depende del objetivo. Porque para ti, por ejemplo, un mensaje claro.
te serviría exactamente igual, porque lo que no buscas es demasiada gente. Buscas gente específica. Esa gente específica no le va a dar importancia a tu edición, le va a dar importancia al valor de lo que dices, ¿vale? Eso es algo que para ti es beneficioso, ya que vas a invertir mucho menos tiempo en trabajar esos vídeos, porque yo al final me pego muchísimas horas editando y mis vídeos tampoco es que estén perfectamente editados, pero sí que es verdad que necesito más tiempo que simplemente añadir unos subtítulos y buscar un guión con un mensaje claro y muy directo a la gente que busco. Entonces, sí que es verdad que te podría servir, por supuesto, a más azúcar, más dulce, pero ¿lo veo necesario? De momento no. Tú las redes sociales que tienes, tienes un mensaje muy claro, muy bueno y al final te convierten. Eso es lo que buscamos Sí, principalmente. claro. Es que te hablo en mi caso, entonces entiendo que si comparásemos, no se pueden comparar porque además no nos dedicamos exactamente a lo mismo, mi nicho es completamente diferente al tuyo, pero eh, si partiésemos las dos cuentas absolutamente de cero y yo hiciese mi estilo, hablásemos de lo mismo, hiciese mi estilo y tú hicieses el tuyo, pero tú con tu forma de edición y tu forma de subir contenido más dinámico y la mía implicaría que yo tardaría más tiempo que tú en conseguir seguidores, en conseguir gancho, en conseguir retención, ¿no? Sí, Entiendo. tardarías un poco más porque simplemente tendrías como viewers a gente que de verdad le interese el vídeo por lo que estás hablando y no porque sea visual. Es decir, yo, por ejemplo, en mis 2 primeras semanas de Instagram llegué a los 100 seguidores. En 2 semanas. No llega. Creo que fue en una semana y un par de días. Y sin embargo, soy de los pocos que conseguimos eso sin ningún vídeo viral. O sea, yo no tengo ningún vídeo que me haya pillado 1 millón de visitas, que al final eso es muchísimos seguidores, muchos likes, muchos comentarios, ¿no? Pero yo tengo todos los vídeos en torno a las 1000, 2000, 3000, tengo alguno con 4000 vistas y eso significa que tampoco tengo una interacción muy grande, pero sí tengo gente que me sigue porque le gusta lo que hago, cómo me expreso y al final el proceso que yo estoy haciendo, que es lo que principalmente documento en redes sociales. Entonces, sí, Ujú. por ese aspecto tú tendrías un crecimiento más lento, pero no menos eficiente. A ti probablemente te costaría menos conseguir clientes de tu nicho que a mí del mío propio. Sí, a ver, a mí con el tiempo que llevo con eso, ya estoy cerrando clientes que me han contactado porque me han visto en redes. Y no sé, no te podría decir ahora mismo, pero quizás en TikTok lleve 150 seguidores o una cosa así. Quizá algo más ahora, 180. Y en Instagram no creo que llegue a los 50 ni siquiera. Yo llevo una semana. O sea, que ahí tú me dices, en una semana tú duplicaste mi conversión en Instagram. Pero mi conversión como, o sea, mi conversión como seguidores, yo sí que es verdad que tiene una conversión bastante alta de gente cuentas a las que he llegado que me han contactado y me han pedido servicios, ¿no? Me han solicitado una auditoría o me han solicitado posicionamiento para su empresa. Exacto. Al final, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy reenfocando un poco mi contenido porque sí que es verdad que había perdido un poco la magia, me había olvidado de que tengo una agencia y de que para lo que principalmente quiero usar Instagram es para convertir esos viewers en clientes. Y lo que me pasó a mí es que me centré mucho en un contenido motivacional del proceso, que es al final lo que yo me especializo y lo que me gusta, y me escribieron muchísima gente diciéndome que en un tiempo iba a ser un referente de la hostia, que querían que hiciese mentorías. Por eso también me he animado a dar el paso con el podcast. O al final es como el Ujú. pequeño paso antes de dar una mentoría. Em, y sí que es verdad que mucha gente me escribió para eso, decirme, oye, das mentorías, yo quiero que me enseñes a hacer esto, yo también quiero empezar en un proceso así, dame algún tip, dame algún consejo. Y yo siempre decía lo mismo, mira, en un tiempo me encantaría empezar mentorías, pero yo ahora mismo no es que no me vea capaz, es que tengo otros objetivos en mente antes que eso. Vale, eso ahí entiendo y es diferente, pero no por falta de capacidad, sino por falta de foco actualmente. O sea, porque Exacto, yo un experto en emprendimiento, que lleves una empresa que hayas escalado a
una facturación X. O sea, yo creo que facturar ni 50 ni 100 ni 150.000 te abre las puertas a tu poder enseñar tu proceso y conectar con personas que al final muchos de nosotros, yo entre ellos, eh, te conocemos y nos hacemos, o sea, nos acercamos porque quizás yo te veo en un proceso muy parecido al mío, aunque sea un nicho diferente, me siento identificado, y me gusta me gusta ver tus vídeos y me gusta, sentirte en ese proceso junto a mí, aunque sea tú por tu camino y yo por el mío. Yo creo que, para comunicar no hace falta ser un experto, ni tener un máster en absolutamente nada. Porque tú puedes haber tenido vivencias, aunque sea en tu nicho, que sean muy parecidas y en las que yo me sienta muy identificado. Y a lo mejor tú me estás contando esa vivencia en un vídeo y a mí me gusta, a mí me llena y ya contacto, te consulto y llegamos a un acuerdo. A mí eso me pasa mucho. O sea, que a lo mejor yo estoy hablando de, por ejemplo, yo hace poco subí un vídeo sobre eso, sobre esa gente que es esclava de su propio negocio. Y me contactó gente que me dijo, oye, es que yo me veo así y llevo 15 años con un negocio en el que yo si me voy un día fuera, es que prácticamente tengo que cerrar las puertas. Y a lo mejor era un vídeo que a mí me llegó a, entre todas las plataformas me llegó a 7 u 8 mil visualizaciones y no me llegó a más, porque es verdad que en TikTok a mí sí me rompen bastante más. En Instagram no nada, pero mi contenido en TikTok es verdad que funciona y va en una media de 4 o 5 mil reproducciones. A mí totalmente al contrario. A mí TikTok no me funciona nada. Tengo medias de 400 visualizaciones. Sí, tío, pues a mí lo que más me funciona con mucha diferencia es TikTok. O sea, y a mí en TikTok uno de los vídeos en la semana que llevo se me ha ido casi 11.000 visualizaciones, está en 10,9, sin ir más lejos. O sea que y no me preguntes por qué, porque subo exacto, o sea, yo no le dedico demasiado tiempo. Mira, yo esta misma semana, si yo le dedico más de 20 minutos al día a mi marca personal en redes, es demasiado. O sea, es más, muchas veces incluso me estructuro el contenido y me grabo el contenido en el fin de semana que estoy más libre y es el contenido que voy subiendo durante toda la semana. A no ser que me pase algo así especial y tenga ganas de compartirlo. Yo no tengo tiempo operativo en el día como para dedicarle 2 horas a grabar contenido, a editar contenido, a subir contenido. Mucho de mi contenido, además, es sin cortes incluso. Es lo que te he dicho, ponerme a hablar de algo que me ha pasado, de un cliente que el otro día fui a cerrar y que venía de un problema de una agencia de marketing, por ejemplo, que les tenían robado los dominios y le tenían el correo en una cuenta matriz de Workspace y no se los daban y les obligaban a pagar un mantenimiento, por ejemplo, pues subí un vídeo de eso, de lo que me pasaba, evidentemente sin dar datos personales y tal. Eh, Otro cliente que tuve, que tuve y tengo, ¿no? Que me hablaba de que tenía muchísimos problemas a la hora de contratar personal, que la gente a los 2, 3, 4 meses se le iba, y no tenía manera de retenerlo, y estuvimos hablando sobre qué es lo que él tenía que ofrecer como empresa más allá de solo un sueldo y tal. Y como no sean cosas así que yo subo sobre la marcha porque me parece contenido interesante, yo de lo que quiero hablar, incluso hay veces que me lo estructuro en la semana y me lo grabo en el finde y lo voy subiendo a lo largo de la semana. Yo no tengo tiempo para ponerme a grabar todos los días y a editar todos los días. Eso lo hacen muy bien. Tenemos que tener un día para grabar. Yo, por ejemplo, me tomo el fin de semana para grabar y editar los vídeos, y grabando en uno y editando en otro. Y a no ser que me salgan cositas como proyectos que tengo, que es lo que edito a lo largo de la semana, no me preocupo nada más que de subir los vídeos y de dejarlos programados. ¿Por qué? Porque al final el tiempo es algo que todos apreciamos. A ninguno nos sobra tiempo. Y Por supuesto. hacer muy buen uso de él es algo muy correcto, así que te felicito. Es algo que la mayoría de personas no hacen en redes Te lo sociales. agradezco. He tenido clientes que les decía, vale, mira, tal, el sábado me grabas 5 o 6 vídeos y los subimos, y el sábado siguiente me voy a grabar 5 o 6 vídeos. Y el lunes me estaban diciendo, oye, no grabo el vídeo de hoy, lo grabo ahora. Y te dice, Es madre que mía, así tampoco puedes estructurar un plan de subidas, un plan de contenido. Es que no se puede. O sea, realmente es así. exacto. Y luego tú le dices, bueno, pero ese vídeo me lo va a pasar a mí, yo lo voy a editar y te lo subo mañana por la tarde, porque yo no te pienses que te lo voy a... O sea, el vídeo tiene que estar subido a las 5, son las 4:15, ¿qué hacemos? ¿Cómo quieres que yo lo edite? ¿Tú lo Claro. grabes? Sí, sí. Mira, En ese, yo no sé si. Sí, sí, dime. no, no, dime, dime, dime.
que yo era para A ver, cambiarte, que me ha llamado una cosita la atención, pero te lo digo ahora. yo no sé si al final la mejor, situación es, evidentemente, cuando hay gente muy grande. Yo tengo un cliente que es bastante grande en Instagram, y sí que tiene un filmmaker que va todo el día detrás de él y le edita los vídeos. Y ese es un tío que sí que graba, diariamente, y sí que dedica mucho tiempo a grabar. ¿Pero por qué? Porque es una persona que contactó conmigo en su momento y ya se puede permitir poco a poco el dejar su empresa en manos de alguien completamente capacitado y él dedicarse a grabar contenido, subir vídeos, mejorar su imagen de marca y escalar la empresa así, ¿vale? Y ese tío sí tiene gente detrás, tiene un filmmaker, pero si tú le tuvieras que decir a alguien como yo, que está empezando, un consejo que tú le tuvieras que dar, si tú ahora mismo a mí, si me estuvieras dando una mentoría a mí, yo te pregunto, ¿tú qué consejo me darías a mí para que yo pueda sostener esto de las redes sociales, de la marca personal, que tenemos claro que es la manera de escalar tu negocio, ¿no? Y llegarle a muchas más personas, para que yo pueda sostener esto en el tiempo. Para que yo dentro de 2 meses, que es lo que le pasa a la mayoría, no me aburra por no ver resultados y me vaya. Mira, la clave es mejorar poquito a poco, ¿vale? En cuanto a material, contenido y demás, porque creo que es muy importante que además del contenido que tú subes, sea algo que te motive. Es decir, tú ahora mismo estás grabando, por ejemplo, con tu teléfono móvil y en un mes te compras una cámara y empiezas a subir contenido con esa cámara. Ahí ya tienes la pequeña dosis de motivación que dices, Buah, me compro una cámara. Esa dosis Claro, poco ahora. dura Sí, poco, sí. dura poco, pero ya la tienes. Y una vez que tienes la cámara y aparte estás haciendo un contenido que te guste, porque es muy importante subir contenido que te motive. Es decir, yo me dedico a las redes sociales y me gusta mucho hablar también un poquito de mentalidad, del tema motivación, porque creo que la motivación es algo que he vivido muy de cerca, que los 3 primeros días funciona y después tienes que tirar de disciplina pura y dura. La motivación te hace arrancar, pero lo que te hace tener tiempo es la disciplina. Exacto. Entonces, aparte de tener tienes que tener ese contenido que te guste, que te motive a seguir subiendo contenido, aunque no veas esos resultados. Yo hay vídeos que tengo, mira, algún vídeo que tengo con 600 vistas, que es mucho menos de lo que suelo tener, y no me he desmotivado de subir vídeos. ¿Por qué? Porque es un vídeo, pero a lo mejor ese vídeo es un poquito más flojo o el mensaje es menos claro, y ya O el está. hook, a llenar. Exacto. Exacto, pero eso no significa que si yo tengo un cliente y ve ese vídeo no vaya a decir, hostias, este tío entiende, este Sí, chaval tiene manera, sabe de lo que habla. Entonces, aunque un vídeo no se te publicite en redes sociales, porque para redes sociales no significa, o sea, para que un vídeo se haga viral en redes sociales, no tiene que ser un vídeo corporativo, ¿no? No es el vídeo que tú le entregarías a tu cliente para presentarte. Entonces, al tú subir un vídeo así, a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor no me coge tantas visitas en Instagram, que es un entorno un poco más profesional, que depende mucho de tener siempre el mismo horario, cumplir todos los días, ¿no? Pero cuando tú te diriges a un cliente y ese cliente te dice, oye, ¿cómo puedo saber que de verdad entiendes? Oye, pues mira mis redes sociales, que tengo un par de vídeos subidos que te van a quitar las dudas. Y ese cliente los ve y obviamente va a perder esas dudas, porque lo que estás comunicando se sí, entiende. sí, 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 te entiendo completamente. Además, estoy de acuerdo contigo. Bueno. O sea que para resumir el consejo sería, ten esa disciplina de subir contenido, ves mejorándolo poco a poco y haz un contenido que te motive a seguir subiéndolo. Algo que te guste, habla de algo que te brille el alma cuando hables de eso. Yo Mm. creo que es lo esencial. Pues sí, pues seguiremos haciendo eso porque a mí el contenido me motiva, la verdad, y es la única manera de, sí, yo creo que de mantener eso en el tiempo. Si no, probablemente me hubiese desmotivado ya. Si no te digo, no hubiese parado, porque yo, si algo soy, cabezón, y si algo me lo propongo, te puedo asegurar que lo consigo. Pero sí que es verdad que no es lo mismo grabar contenido y subir contenido motivado y sabiendo que haces algo que va a tener repercusión, a no saber cuándo la va a tener y si la va a tener ni siquiera. Sí, la verdad que al final cuando no sabes si algo va a tener repercusión
es normalmente un punto de dolor que a todos nos pega y es que nos demotiva mucho el decir, Buah, es que he subido un vídeo que para mí estaba guapísimo, que le he dedicado mucho tiempo y no ha tenido el resultado que yo pensaba. Joder, pues coge ese vídeo, estúdialo, hazle un pequeño análisis y averigua qué ha fallado. Y sube otro que tú digas, Buah, está guapísimo, pero arreglando esos fallitos. Y ya verás cómo ese sí tiene esos resultados. Si tú crees que fallas Ujú. en que no eres constante, en que subes un vídeo a la semana y me lo subes una semana un miércoles, otra un viernes y en otra un lunes, obviamente Instagram, por ejemplo, no te va a publicitar, porque Instagram premia mucho el ser constante y el hablar siempre de algo similar, o sea, tener un contenido claro, una estrategia y demás cosas. Al final, eso es algo muy importante. Y si no lo tienes, por muy bueno que sea el contenido, el propio Instagram te va a decir, nene, para que me vengas a subir un vídeo a la semana, yo no te voy a hacer famoso porque no voy a ganar dinero contigo. Al final todo es un negocio. Y así funciona. Las redes sociales son un negocio tanto para nosotros como para los demás. Y mucho más todavía para los que son dueños de esas redes sociales. Entonces, si ellos Sí, contigo ven que no van a ganar dinero, obviamente no te van a querer pagar a ti. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo te quería preguntar a ti algo, ¿vale? Que es una cosa Dime. que hablando ahora de fallar mucho en redes sociales, de tener resultados no tan buenos, yo te quería preguntar, cuando alguien tiene un resultado un poquito mediocre, ¿vale? Y es como muy constante, muy prolongado en el tiempo, o sea, que se pega un mes metiéndole caña a cosa y tal, pero no consigue esos resultados, eh, ¿tú qué crees? ¿Que es un problema de estrategia o de la propia identidad de esa persona? A ver, mm, seguramente sea un problema de estrategia, pero el motivo de ese fallo en la estrategia es por un problema de identidad y un problema de mentalidad. Volvemos a lo mismo. Porque tú, si al final tienes claro, tienes clara tu identidad, tienes claro lo que quieres y hacia dónde, de una manera u otra te estás marcando un camino que te va a llegar a esa, te va a llevar a esa posición y Sí, terminarás mm, ocupándote de tener las estrategias adecuadas para llegar a eso. Al final, una estrategia no es más que una herramienta que te va a hacer conseguir lo que quieres, ¿vale? Pero para tú llegar a esa herramienta, tienes que saber qué es lo que quieres hacer y tenerlo muy claro. Y ahí sí que a mí me recuerda mucho a lo que es tema de redes sociales, otra vez. Si tú no tienes claro de qué es lo que quieres hablar y qué es lo que quieres comunicar y no tienes claro el proceso que tienes que pasar por ello, te terminarás desmotivando y te terminarás yendo. Pues al final es lo mismo con cualquiera de los emprendimientos que tengas en tu vida, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal. Pongamos el ejemplo del gimnasio. Una persona que se quiere apuntar al gimnasio, pero coge, va la primera semana, llega el primer día, entra súper fuerte, al día siguiente está muerto de agujetas, no se puede mover, no va. Al tercero tampoco. Y al final ya empiezas a fallar, ya empiezas a faltar. Pero porque la motivación te lleva a apuntarte al gimnasio y a pagar la mensualidad, pero la disciplina es lo que te va a hacer terminar cogiendo las herramientas suficientes como para poder llegar a donde quieres. Pero se necesita ser muy fuerte mentalmente para tener esas herramientas, para tener esa disciplina. sí. Eso es. Entonces, hablando un poco de esas dos mentalidades, ¿no? De la que se basa simplemente en hacer algo que has pensado en caliente, o la que de verdad lo analiza y ve si su disciplina le va a llevar a cumplirlo. ¿Qué diferencia habría entre una mentalidad fija y una de crecimiento en la práctica diaria? O sea, crecer todos los días un poquito con esa disciplina de la que hablamos. Yo creo que, que una persona que se precie y que quiera llegar lejos tiene que tener un híbrido entre las dos mentalidades. Yo tengo una mentalidad muy fija y es la libertad que yo quiero tener, donde yo quiero llegar y lo que yo quiero conseguir en mi vida, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿vale? Esa es mi mentalidad fija, esa es mi meta, ¿vale? Pero en el camino, lo que más importa es disfrutar del proceso.
y de esas metas a corto plazo que te hacen ir dándote cuenta que vas por el buen camino. Si yo me quiero comprar un Lamborghini y tener una villa de 3 millones de euros, yo, si esa es mi meta y no tengo metas intermedias a corto plazo, me voy a agobiar porque no lo consigo, porque no llego, porque no veo que eso se acerque. Pero si mi meta, sea cual sea, me hace feliz el camino que sigo y estoy motivado porque me gusta lo que hago, me gusta ir consiguiendo esos pequeños logros que me van haciendo mantenerme en el camino de lo que quiero conseguir el día de mañana, para mí esa es la clave. Si tú solo quieres conseguir algo y solo piensas como un loco en conseguir algo, pero no disfrutas ese proceso, ese camino, ese aprendizaje que estás teniendo mientras tanto, para mí no vas a llegar a tenerlo. En mi opinión, yo creo que no te mereces llegar a esa meta que estás queriendo porque no agradeces el camino de aprendizaje que estás teniendo mientras tanto. No puedo estar No lo más de acuerdo. Sinceramente, creo también en que los objetivos a corto plazo también son importantes. Yo tengo muchos objetivos a corto plazo, muchos a medio y muchos a largo plazo. Pero lo que me van a llevar a a esos que son a largo plazo son esos pequeñitos, ¿no? Esos que son a corto plazo, luego los que son a medio plazo. Porque cuando yo ya esté completando los que decía, buah, estos son a medio plazo, voy a decir, bueno, he avanzado un montón, ¿no? Si yo simplemente veo uno allí súper lejos, siempre voy a decir, guau, es lo que dice, no, me quiero comprar un Ferrari o un Lamborghini, vale 300.000 euros. Pero yo es que en mi cuenta de banco tengo 2.500 y tengo que trabajar, cobro 1.200 euros, pago la comida, la casa, el no sé qué, y al final cada mes ahorro nada más que 50 euros. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? O sea, tú ves ese objetivo a largo plazo y ves ese crecimiento tan pobre y dices, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Si me voy a morir antes de llegar a eh, tener ese dinero. eh, es justo eso, es que es justo eso. No, no te queda otra que valorar lo que ya tienes, agradecer lo que ya tienes y seguir sumando para conseguir lo que quieres. Mira, yo, esto es algo que no he contado nunca, pero yo todas las noches, cuando empecé con mi emprendimiento, todas las noches, a día de hoy sigo escribiendo todas las noches, pero yo me escribo dónde me veo. Y yo cuando empecé con mi emprendimiento, cuando empecé a montar Ads Management, ¿vale? Yo escribía todas las noches, pienso y actúo como un CEO de una consultoría industrial que factura más de 5K al mes. Mantengo mi trabajo como ingeniero, cada vez más importante, más remunerado, y llevo mi alimentación, deporte y salud perfectamente al día y me siento en mi mejor versión. Yo escribía eso tal cual, todos los días, todas las noches. Y después me ponía un reto. Antes de terminar, supongámonos, antes de terminar el mes de marzo, voy a cerrar 3 clientes. Voy a cerrar 3 clientes más. Y eso me lo escribía y me lo repetía todas las noches, todas las noches. A día de hoy lo sigo haciendo, ¿eh? Con metas más altas, por supuesto, pero lo sigo haciendo. ¿Y sabes qué pasa? Que agradeciendo lo que ya tengo, pero teniendo el foco puesto en lo que quiero conseguir, mm, no me preguntes cómo, pero esa ley de la atracción sí funciona si de verdad te la crees y de verdad agradeces. Lo no sirve la ley de atracción de quiero conseguir esto, pero porque mi vida es una mierda y quiero salir de aquí. Como mecanismo de huida, no. Como mecanismo de crecimiento, sí, ¿vale? Y se cumple. Porque al final, sin querer incluso, tú estás trabajando y estás currando y tu cerebro está obligándote a creerte lo que vas a conseguir, hasta el punto que lo consigues y lo haces realidad. Mira, pues aprovechando que has hablado de ese tipo de mentalidad, quiero recomendar un libro. No es no es una publi ni nada, pero la verdad que es un libro que te recomiendo a ti también mucho, que, bueno, se llama Pastilla Roja para tu negocio, ¿vale? Es un libro que habla mucho de esa mentalidad inconsciente, ¿no? Que al final, cuando crecemos, mucha gente, tanto nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nos dicen que no una media de 300 veces al día. No toques esto, no te metas ahí, no hagas eso, no hagas lo otro. Y eso
A nivel de subconsciente, yo creo que cuando crecemos también nos afecta, porque tú mismo te Sí, limitas. ¿Por qué yo ahora mismo no puedo estar facturando mm, 10.000 euros al mes? Porque yo digo, guau, es que no soy suficiente para facturar ese dinero. Es porque que, no es tan simple como que no te crees válido para facturar ese dinero. exacto, ¿Cómo facturando ese dinero? Porque tú no te ves ahí. Todavía tú no te ubicas en esa posición. Tu cerebro entiende que aún no eres válido y el universo entiende que aún no eres válido. Y tú mismo te estás creando esa cárcel. exacto, Y hasta que es ese clic, ese cambio de mentalidad que te hace ver, ¿por qué si este tío lo está consiguiendo, yo no lo voy a convertir? Si mi producto o mi servicio es igual de válido o más incluso que el de esta persona, ¿no? Y hasta que no te das cuenta de eso, te puede bueno, hay gente, mucha gente, la mayoría, se llevan toda la vida, encorsetados en esa propia cárcel que ellos mismos se crean y que nunca salen de ahí. exacto. Sí, la verdad que un poco lo que has dicho tú de la ley de la atracción es como la teoría de beber agua en una copa. Esa teoría habla de que cuando bebes agua en una copa, tu cerebro de forma inconsciente o consciente asume que le estás dando un lujo, que es beber de una copa, que eso se asocia mucho pues con vinos y demás, que son cosas medianamente lujosas, ¿no? Ujú. Y el propio cuerpo, o sea, la propia mente empieza a cambiar para ser, por así decirlo, merecedora de cambiar ese agua por un líquido de más alto valor. Exacto. O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Si tú pero siempre y cuando tú agradezcas a día de hoy poder beberte ese agua en una copa. Exacto. Si tú lo enfocas a: "Vaya mierda, tengo una copa y solo me puedo beber agua porque no me puedo permitir un Rioja", Ahí es no donde es la estás cagando. estás engañando a tu cerebro, le estás diciendo: "Yo no soy merecedor de un Rioja y por eso mismo bebo agua". Si tú coges, o sea, la mentalidad yo creo que al final es un poco más esta. Estoy bebiendo agua en una copa. En 2 meses voy a estar bebiendo aquí un vino que valga X dinero. O un vino de este calibre, ¿no? Que yo diga, mira, pues quiero beberme un vino de tantos años. Al final yo creo que esa es la Ujú. mentalidad con la que enfocar este tipo de manifestaciones, ¿no? Por llamarlo de alguna Exacto. forma. Mira, yo te puedo poner un último ejemplo de yo, me he llevado mucho tiempo pagando un alquiler por una casa, ¿vale? Como todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Y yo pasé, cuando hice ese clic de mentalidad, a quejarme por pagar 700 euros todos los meses de alquiler, ¿vale? Por una casa, a agradecer mensualmente poder permitirme el lujo de pagarme un alquiler y no seguir viviendo con mis padres, que yo me fui de casa de mis padres con 17 años, ¿vale? No vivir con mis padres. Agradezco que yo no soy como el 90% de las personas de mi edad que siguen viviendo con sus padres. Agradezco poder pagar este alquiler porque es lo que me está dando la libertad que ahora mismo merezco, pero más adelante estaré pagando la casa que yo quiera, en el sitio que yo quiera, y entonces también agradeceré poder tener eso. Porque hoy estoy agradeciendo tener esto, que también es mucho más que lo que tiene la mayoría. Y que no sirve compararse con el resto. Te tienes que comparar contigo mismo. Exacto. Pero lo bien que lo hago hoy con respecto a lo mal que lo hacía comparando con hoy, Ese la es el... mentalidad te hace Exacto. crecer. Es el crecimiento que tienes que analizar, ¿no? Al final, ser una persona muy agradecida es algo yo creo que esencial, ¿no? El agradecer, ya seas creyente o no, agradecer a lo que tú pienses que te provee. O incluso agradecerte a ti mismo lo que estás consiguiendo, ¿no? Una persona creyente se lo agradecerá a Dios y una persona que confía en que estás siendo por mérito propio se lo agradecerá a sí mismo, ¿no? Lo importante es agradecerlo, pero también eso nos lleva a que hay gente, por ejemplo, con el síndrome del impostor, que en el tema empresarios y gente que emprende es bastante común, que es gente que no celebra sus logros porque no los ve como tal. En ese caso, ¿qué se podría hacer a tu parecer? Para mí, si tú no te crees merecedor de alegrarte de tu logro y de celebrar
lo que consigues, para mí no eres merecedor de eso y ha sido solo una casuística que lo hayas conseguido y tarde más o tarde menos lo vas a perder. Y eso para mí es una creencia firme. Hay gente que consigue cosas, pero no de una manera lícita, mm, bajo y cuando no lo estás consiguiendo de una manera lícita por una razón u otra, no te crees merecedor de celebrarlo. Y eso implica que al final no es tuyo. Esa es mi opinión sobre ese síndrome del impostor que ahora se suena tanto y se hace tan así. Eh, yo cuando tenía, 14 años, me quería comprar una bicicleta, mis padres no me la podían pagar, y yo con 14 añitos me fui a currar a una pizzería, recogiendo el teléfono y recogiendo pedidos y ese tipo de cosas, y me gané el sueldo suficiente como para poder comprarme la bicicleta que quería. ¿Y sabes cómo yo celebré el día que me compré mi bicicleta? por todo lo harto. Bueno, pero ¿por qué? Me sentía tan orgulloso de haberlo conseguido porque me lo había ganado, porque lo había trabajado. Yo creo que si no lo celebras es porque no te crees válido por algún motivo, o no te crees válido porque has tomado atajos, mm, de moral cuestionable, o por alguna otra razón que crees que no te debería haber tocado. ¿Cuántos multimillonarios que hay porque les ha tocado la lotería y terminan estando mucho más arruinados que cuando solo trabajaban? Sí, hay muchísimos. Casuísticamente te ha tocado porque estadísticamente hay una probabilidad de que te toque. O sea, hay un estudio que lo verbaliza, ¿eh? O sea, estadísticamente el 90 y tantos por ciento de millonarios que se han hecho millonarios porque les ha tocado la lotería acaban mucho más arruinados que como estaban antes de tocarles. ¿Por qué? Porque no estás preparado para gestionar ese éxito, ese logro. Exacto. A día de hoy, ahora mismo, si tú y yo, con el tiempo, consiguiésemos ese volumen y nos hiciésemos ricos o millonarios, ese proceso, que a lo mejor han sido 6, 5, 2 años, ese tiempo es el que nos ha enseñado a administrar ese dinero, a qué hacer con él y a cómo llevar ese tipo de vida, ¿no? que te da. Porque al final una persona Ujú. que hoy día le toca la lotería, probablemente no piense ni en que tiene que declarar la mitad y pagar impuestos, por lo menos en el país en el que vivimos, Ujú. y digan, buah, pues me voy a comprar, mira, me han tocado 4 millones, pues mira, me voy a comprar el coche que llevo queriendo desde chico, que es un Ferrari Portofino de esos que están súper guapos. Me voy a comprar una villa frente a la playa con una piscinita que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando te das cuenta, te has fundido los 4 millones de euros en tonterías y tienes que pagar impuestos de un dinero que ya no tienes. Entonces, ¿ahí qué haces? Y aparte mantener un nivel de vida que ya no puedes mantener, Exacto. que es importante. Yo estoy muy de acuerdo contigo en todo, menos en una cosa. Dime. Yo lo único que no estoy de acuerdo contigo es que has dicho, si nosotros en un tiempo consiguiéramos, yo no sé tú, pero yo lo voy a conseguir. Sí. Yo no sé tú, Fallo mío. yo lo ya tú tómatelo como tú quieras, pero eso es cuestión de mentalidad. Hasta en esas pequeñas cosas yo me corrijo diariamente. No es, a ver si el año que viene puedo estar, no, 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 el año que viene voy a estar. Que si yo mañana me propongo que dentro de un año voy a estar viviendo en Nueva York, no sé cómo lo voy a hacer, pero si me lo propongo, lo hago. Totalmente. Ya curraré para eso, ya curraré para eso. Pero si yo me pongo un objetivo, lo voy a conseguir, lo voy a cumplir. No te puedo decir, cómo, ni de qué manera, ni absolutamente nada, ¿no? Pero yo los objetivos que me pongo los cumplo. Y Tienes toda la esa es razón. la clave de la mentalidad de éxito, el saber que lo vas a cumplir. La verdad que me has abierto una parte de la mente porque yo esas pequeñas cosas, fíjate, que le restaba toda la importancia que tenían y sí, acabo de entender que tienen mucho más peso a nivel interior, ¿no? Porque son como
como son dos tonterías que las puedes decir y no te enteras, no le das esa importancia, pero sí que es verdad que tienen mucho más peso del que yo pensaba y voy a Pues empezar a corregirlas. a Jesús Vázquez te puedo asegurar que no hay absolutamente nadie que le corrija y le exija más que el propio Jesús Vázquez. Te lo puedo asegurar. Eso es muy bueno. Pues yo diría de dejar aquí el podcast. Creo que ha salido un podcast espectacular. Ha salido interesante, la verdad que sí. Así que la verdad que muy contento, muy agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí y obviamente ilustrarnos con esos consejitos de mentalidad. Y nada, encantado de en un futuro volver a hacer contenido contigo, que seguramente vuelva a salir otro Cuando podcast espectacular. Cuando quieras, pero solo te pongo una condición, que la próxima vez lo hagamos en persona. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Persona y cuando quieras. Pues muchísimas gracias.